Un espacio donde la lucha no se silencia y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos. Siendo las 5:31 de la tarde, estamos aquí en una edición más. Nuestro programa número 44, tu programa no negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¿Cómo están, amigos? Estamos muy alegres de iniciar hoy, viernes 19 de julio, un programa más y también, ¿por qué no?, especial, muy especial. Pero como siempre no estoy sola, estoy acompañada de nuestros amigos, siempre decimos colegas de batalla, Isabel Soto y Jorge de Lama. Isabel. Hola Paulita, muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y a toda nuestra audiencia. Nuevamente es un gusto poder reencontrarnos este viernes 19 de julio para una edición más de su programa no negociable. El día de hoy, como siempre, vamos a estar con un tema muy interesante y deseamos también no solamente nosotros desde acá transmitir, sino escucharlos. Y para esto pueden escribirnos al WhatsApp 947-246-545. Repetimos, 947-246-545. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante que desde ya Jorge lo anuncia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable, su programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¿Cómo están, Isabel? ¿Cómo están, Paola? ¿Cómo están? Un gusto de verla siempre. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que se llama pastillas contra la corrección política. Y para eso tenemos un invitado muy especial que lo va a anunciar Paola aquí a mi costado. Así es, amigos. Estaremos con nuestro amigo Fabricio Escajadillo, amigo de la casa, conocido conductor del programa En Hora Punta. Bienvenido, ¿no? Bienvenido, Fabricio. Qué gusto. Estoy moviendo el micro y Paulita no sabe cómo hacer. Bien, muchas gracias. Estoy honrado de estar con ustedes, agradecido porque me hayan invitado para estar en el último programa de No Negociable. Estoy feliz. Sí, nosotros también estamos muy felices y agradecidos de que pese a tu recargada agenda te hayas dado el tiempo para estar con nosotros. Así que gracias, Fabricio, y como había dicho Jorge, el tema de hoy es pastillas contra la corrección política, pero me parece, producción, que hay un audio. Así es. Vamos con el audio primero. La corrección política pueden ser varias cosas. Por un lado, podemos decir que es una actitud moralizante que busca corregir supuestas desigualdades mediante reglas de comportamiento. Es entonces la práctica de evitar usar lenguaje o expresiones que puedan ser ofensivos, discriminatorios o excluyentes, en especial hacia grupos específicos de la sociedad que han sido marginados históricamente. ¿Cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo. Imagina que estás en una fiesta y quieres contar un chiste. Antes de hacerlo, te detienes a pensar: ¿este chiste podría ser ofensivo para alguien por su raza, género, religión o preferencia sexual? Si la respuesta es sí, entonces lo mejor es que te quedes callado. ¿Cuál es el problema entonces? Que cada grupo social intenta imponer al resto sus propios criterios sobre qué términos son políticamente correctos y por tanto deben ser usados, y qué términos son políticamente incorrectos y por tanto deben ser censurados. Ya van entendiendo el problema, ¿verdad? Lo políticamente correcto reformula y domina no solo el lenguaje, sino que también hegemoniza el discurso, limitando radicalmente la libertad de expresión, el debate y la difusión de ideas. Además, que victimiza e hipersensibiliza a ciertos grupos sociales. Axel Kaiser, abogado y catedrático, nos habla sobre los peligros de la corrección política. La corrección política, la idea de que no podemos decir nada que resulte ofensivo a determinados grupos que han sido históricamente vulnerados, discriminados o maltratados, está directamente vinculada con una cultura del victimismo. De lo contrario, no podría darse. Es por eso que resultan mucho más gravosos comentarios, por ejemplo, sobre las mujeres que sobre los hombres.
hay, como ustedes pueden ya advertir, un trato que no es igualitario, objetivo imparcial. Se ve desde un prisma ya a priori que hay una categoría de víctima, otra de victimario, y que la categoría de víctima depende de la tribu a la que tú perteneces. Ni siquiera de tus hechos concretos. Esto es tribal, son lógicas de tribu. Bien, amigos, como bien hemos indicado, el tema del día de hoy es pasillas contra la corrección política. Justamente habíamos escuchado en esta nota qué es lo políticamente correcto, ¿no? Hemos escuchado ya desde un tiempo aquí que tenemos que ser políticamente correcto para encajar en todos los espacios, en todos los medios. Y es que de un tiempo aquí, hemos visto este mundo más polarizado, en donde la corrección política se ha convertido en un arma poderosa para silenciar opiniones contrarias, y de esta forma limitamos la libertad de expresión. Y para esto, justamente para ese tema, hemos invitado a Fabricio Cajadillo, como bien lo hemos presentado. Él es abogado, periodista, conductor del programa Hora Punta, productor de Combaters por Willax Televisión. Fabricio. Hola, ¿qué Paulita. tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Hola, ¿Qué te Jorge. parece? Hola, Isabel. ¿Cómo están? Tú que eres periodista, abogado, te vemos, hoy día también te escuchaba en tu programa. ¿Qué podemos decir acerca de lo políticamente correcto? ¿Qué significa para ti este término? A ver, lo políticamente correcto es un eufemismo para simplemente, poner a todos aquellos que opinan en el mismo cajón, sin posibilidad de que haya alguien que disienta de una voz más o menos general, de una autoridad general que dicta no solamente la moral o lo que uno debe pensar, sino cómo uno debe proceder, porque eso es la política, finalmente, cómo uno procede en la vida diaria. No hay política dentro de tu casa, ciertamente ahí no existe, pero una vez que tú pones un pie afuera, haces política de diferentes maneras, desde la más básica hasta la más compleja, desde respetar un semáforo o decirle buenos días a la persona que te atiende en el supermercado, hasta lo que hace, por ejemplo, Alejandro Muñante, o lo que hacen ustedes que están haciendo política permanentemente, lo que hace Jorge en el Congreso, lo que hace Isabel, lo que haces tú. Es, lidiar un poco con opiniones en contrario para buscar no solamente el bien propio, sino el bien común. Ahora, la corrección política es decirte, no, la manera en que tú ejerces tus derechos para proceder tiene que estar alineada a estos patrones, que son los correctos, que son los que nosotros entendemos van a respetar las opiniones en contrario, van a respetar los géneros, van a respetar las razas. Sin embargo, en ese momento, cuando uno ciertamente es respetuoso, pero no se frena respecto a lo que uno en su conciencia cree que está bien, o que va a servirle a la gente, o que quiere conservar algo que el pasado nos ha probado como algo que realmente funciona, en ese momento hay un quiebre, porque no necesariamente las otras personas lo piensan así y te ponen la cruz, te insultan y sin embargo hasta te pueden poner algún tipo de cliché simplemente por no pensar como ellos piensan, ¿no? Fabricio, y como tú has dicho, hay diferentes escenarios en los cuales hay que lidiar esta batalla, ¿no? A veces no solamente es dentro de la política, sino incluso en espacios académicos, en la universidad. Y también tengo la curiosidad de preguntarte, dada tu experiencia, ¿cómo has podido lidiar con esto de repente en los medios de prensa hegemónicos, ¿no? Que generalmente tienen una postura de acuerdo a una agenda progresista en los últimos tiempos, creo que ha sido notorio. Pero, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Cómo pueden los periodistas, digamos, que tienen una línea cristocéntrica y más allá de cristocéntrica, de la libertad de expresión? ¿Qué has podido ver durante tu oficio de periodista en todos estos años a partir de que se ha desarrollado esta batalla cultural, digamos? A ver, el campo del periodismo debería ser el campo más flexible en este caso, puesto que tú a la hora de hacer periodismo tienes que lidiar normalmente con opiniones en contrario o incluso con posiciones morales que no necesariamente son las tuyas y tienes que tratar de guardar la mesura o por lo menos el punto medio. Y debería ser así, ¿no? En un mundo ideal, los medios de comunicación deberían ser los más realmente tolerantes, no solamente tolerantes para lo que les parece que está bien, sino tolerantes para lo que incluso les parece que está mal, aunque ciertamente no es un delito, pero es una manera de pensar diferente. Y aunque, a mí lo que pasa es que yo soy periodista y estoy más o menos en el medio de este cambio que ha habido en el Perú. Ciertamente es algo que ya estaba ocurriendo en Europa, esta manera de pensar, ¿verdad? Te hablo del progresismo cuando ya pone sus bases. A mí me pesca en el medio. Yo comienzo a hacer periodismo en el 2005,
2007, 2006 más o menos, y hacia el 2013, 2014, 2015, 2016, cuando esto todavía está entrando, yo ya tenía ya me conocían mis jefes, o ya me conocían las personas del canal, entonces yo había hecho muy buenas migas, ¿no? Era amigo de todos. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta de que esta cosa está entrando, primero entra por las redes, suavemente, ¿verdad? Empiezan a hablar de cosas muy en general, que parecen muy positivas. Y al principio yo no la vi, te soy sincero, no vi el asunto, por ejemplo, de la primera marcha creo que fue en el 2015, por las mujeres, la liberación de las mujeres, no sé cómo se llamó. Ni una menos fue en el 2016, porque participé allí. Mira, yo participé, yo hice un reportaje de eso y la llevé a mi mamá. La llevé a mi mamá con mi hermana, yo me acuerdo muy bien. Porque para mí era genial, o sea, las mujeres están bien, hay que promoverlas, a ver, que hayan... Lo entendí de una manera que no era realmente como me ocurrió en realidad. Me estaban vendiendo un producto que no era el real. Y cuando yo empecé a darme cuenta de lo que había detrás de esto, cuando me empecé a dar cuenta que era un movimiento profundamente anticristiano, que iba profundamente contra lo que decía la Biblia, empecé a escribir cosas en Facebook. Ya era yo alguien que hacía reportajes y que sus reportajes normalmente hacían rating o eran los que abrían el Dominical, ¿tú me entiendes? Entonces, no me lo decían de frente, pero yo ya sentía que no les gustaban las cosas que yo estaba escribiendo en el Facebook. Por lo menos a algún jefe por ahí, no a todos, ciertamente, pero a alguno por ahí. Estabas ya en Latina y eras conocido para hacer buenos reportajes. Y me decía alguien por ahí, me dijo, ¿sabes qué, Fabricio? No sé cómo decírtelo, o sea, tienes que bajarle el tono a las redes sociales. Deja ya de escribir las cosas que estás escribiendo, ¿no? Y cuando se empezó a poner todavía un poco más complicado para mí, bueno, gracias a Dios hubieron otras ofertas y bueno, y todo bien hasta ahora, ¿no? En Willax hay cierta libertad para ejercer este tipo de pensamiento. Espero que sea así para siempre. Siempre en un medio de comunicación te enfrentas con gente que no necesariamente piensa como tú en todo, ¿no? Pero bueno, hasta ahora vamos a ir. En la vida, ¿no? Sí, vida. Claro. Ahora, el tema es que le estamos llamando corrección política algo que realmente no lo va a entender la gente, es censura. La gente tiene que entender, no es corrección política, se llama censura. Sí. ¿Ok? La corrección política es la forma, el eufemismo, como te he dicho, de lo que es la censura. Entonces, y la manera suave o soft de un tipo de inquisición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con lo que me cuentas, me estás diciendo que tu empleador está yendo más allá del espacio que le compete, que es el centro de trabajo. Y está diciéndote, tú... Claro, tenía sus razones para hacerlo, podría tener las razones... Él entendía que tenía sus razones. Bueno, es que todo el mundo tiene las razones que quiera si es que las quiere tener. Eso también la gente tiene que entenderlo. Las razones existen porque tú tienes un deseo y lo justificas. Tú tienes un impulso y lo justificas. No hay ninguna guerra que no se haya armado sin pretextos, por más que haya sido una salvajada. Entonces yo lo que estoy observando es que hay una censura y observo que el empleador empieza a creer que los espacios que le corresponden al empleado, que son privados, porque las redes sociales, por más públicas que sean, son espacios privados, solo de que mayor alcance que tuve en una reunión con 5 amigos, piensan que pueden regular también esos espacios. Y eso se notaba no solamente en el tema del discurso político, sino también que inclusive te están buscando los empleadores del Facebook para ver si te contratan o no. Sí, entonces, entonces ahora sí lo hacen, ¿eh? Claro, entonces estamos hablando para darte visa. de que se está creando estructuralmente una situación de censura mediante una justificación de que algunas cosas que tú puedas decir son antisonantes o impactan en la imagen de la empresa, ¿cierto? Pero tiene que haber un límite. La imagen de la empresa no tiene por qué estar por encima de la libertad de expresión de sus empleados. No sé si me dejo entender. Existen cláusulas, y quiero que la gente lo entienda porque la gente que trabaja es la que más va a sufrir el tema. La gente que va a sufrir el tema es la gente que trabaja en una empresa. Entonces, ¿hasta dónde crees tú, según tu experiencia, que debería llegar el límite, si tú tuvieras una empresa, para no mencionar a ninguna, ¿ya?, en lo que tú puedes decirle al empleado que diga o no diga en sus reuniones sociales? A ver, ese es un buen punto el que has tocado, Jorge. Y yo ahí tengo una opinión que no necesariamente es la políticamente correcta. Y no necesariamente política correcta para los conservadores tampoco, así que la voy a exponer. A ver, si yo... Y por eso es una de las razones por las que yo ya no trabajo en el medio de televisión o en los medios de televisión en los que estaba antes. ¿Por qué? Porque el tema de la televisión es muy diferente que
que una empresa común. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando con talentos. Y el talento no solamente... Yo tengo un contrato de exclusividad. Ciertamente yo no podía aparecer en televisión en ningún otro lado, salvo que me dieran un expreso permiso, ¿no? Entonces, si yo empiezo a escribir algo en las redes sociales, lo está escribiendo Fabricio Escajadillo, pero también lo está escribiendo el reportero de uno de los programas más importantes que pone la cara en el programa. Entiendo eso. No estoy de acuerdo en el 100%, pero yo entiendo cómo piensa el jefe. Oye, yo te estoy pagando a ti porque tú solamente trabajas acá. Y tu cara es... Imagen. Es tu herramienta. ¿Reparte así los beneficios accionariales tu jefe contigo? Ojalá que también Ya, fuera pues, así. ¿no? Entonces, esa es una de las razones claro, por la que yo dije, bueno, está bien, ok, a la primera que se me aparezca, me sigo escribiendo, pero ya con la mirada en que yo tenía que... No podía estar en un lugar, evidentemente, en el que me iban a estar diciendo estas cosas, ¿no? Entonces, simplemente... Recuerdo, Fabricio, que hasta hicieron plantones fuera de Latina, ¿cierto? En contra de algunas publicaciones tuyas. Sí. Fue un par de reportajes que hice yo. Sí. Bueno, son tan intolerantes, son más intolerantes, pues ya ni siquiera hay que decirlo, ¿no? Estamos hablando de universidades, sabemos. por ejemplo, yo me acuerdo cuando Cristian Rosas, no voy a hablar de universidad, voy a hablar del evento de la Feria del Libro, que es la Feria del Libro, imagínense. ¿No? Se supone que los libros, cada vez que nos atacan, hacen referencia a quemas de libros como si nosotros hubiéramos estado participando o hubiésemos participado en una quema. Pero te acordarás, o no sé si se acordarán ustedes, cuando Cristian Rosas fue anunciado en la Feria del Libro para hablar sobre un libro que había hecho en coautoría con el pastor Aguayo. ¿Ya? Y todas las redes de los progresistas, de los tolerantes, de los diversos, de los inclusivos, saltaron hasta el techo. Y al final se llegó a decir que nunca había estado programado. ¿No? Que esa fue la salida de la editorial para decir, no, nunca estuvo programado. Obviamente que lo que estaban diciendo es, sí, acepto su censura, acepto tu cacería de brujas. Y sí, exactamente tú mandas. Entonces, cuando hablamos de esto, y lo hemos visto en las universidades norteamericanas y lo estamos viendo en las universidades nacionales, ¿cómo lo ves tú desde un punto de vista a 5 años? Si lo dejamos como está, ¿cómo te imaginas tú que va a ser los ambientes laborales, tanto de prensa, universidades, políticos, si es que no hacemos nada al respecto? De acá a 5 años, te pongo un horizonte bien corto. A ver, me has hecho recordar a una frase de conversación en la catedral, cuando Zabalita está ya bastante... La vida lo ha destrozado. Zabalita es ex rojo, pues, que había salido de una familia pituca, ¿no? Sale de una familia pituca, se hace el socialista y después de eso sale y se convierte en un periodista de medio pelo en un diario que se llamaba La Crónica. Y cuando ya es un periodista de medio pelo, uno de sus amigos, que es un borracho que está muriéndose en una clínica, le dice: Zabalita, discúlpeme usted el tono, y la frase no es ninguna grosería, pero lo dice de una manera muy clara. Dice: Zabalita, los peruanos cholos son iguales que los peruanos pitucos. Todos son tibios. Son igualitos. Nadie realmente va a reaccionar hacia los problemas. Yo no quiero hacer mía esa frase, pero sí quiero hacer mía la idea, que entiendo que más o menos es así. Si es que no hay... Un país está perdido completamente si es que pierde el coraje. O sea, si nosotros perdemos el coraje, estamos perdidos. Si simplemente hacemos que la tibieza generalizada en un país como este, la conversación de la catedral se escribe en el 68, y alude a recuerdos de Vargas Llosa del año más o menos 50. Así que estamos hablando de que el Perú era así desde hace bastante tiempo. Si le damos el país a la tibieza, ni siquiera a los malos, sino a los que no se definen entre si son buenos o malos, estamos perdidos. Un país que pierde su coraje, que pierde su generación valiente, sus 3, 4, 5 personas que se puedan juntar y que puedan empezar a pensar cómo no solamente gritar y reclamar, sino cómo ejercer su inteligencia para que esto cambie, yo creo que sí puede haber. Evidentemente confío mucho más en que si son gente que está dentro de la iglesia. Yo confío mucho en las oraciones de los cristianos en este tiempo, y confío en que un Dios soberano puede cambiar el curso de la historia, como lo ha cambiado el fin de semana último, cuando le hizo voltear la cara a Trump y para que no le entrara la bala por el ojo por donde le iba a entrar. Yo sí considero que un pequeño grupo de cristianos, que no necesitan que sean muchos, que se comprometan entre ellos a orarle al Señor y pedirle que Él levante una generación o levante hombres y mujeres como ustedes, yo sí confío que eso puede ocurrir. No confío en la gente de mi país, probablemente la mayoría, pero sí confío en que puede haber
pueden haber pocos que pueden hacer realmente la diferencia. Y como tú también, Fabricio, que haces la diferencia en tu programa y en donde estás. Y ya que has mencionado acerca de que se puede, o sea, con este grupo de cristianos consagrados a Dios, que puedan utilizar sus talentos en donde estén, pero sobre todo también en la iglesia, porque la oración es muy poderosa, tal como lo has dicho. Entonces, para concluir la pregunta de Jorge, de aquí a 5 años podríamos tener la esperanza de que todavía más se sumen a esta defensa de una buena moral en el país. Yo de verdad no lo sé. Porque acá No lo sabemos. repetimos el camino de Estados Unidos. Y cuando nosotros hablamos de este tema en su momento, 2016-2017, estábamos usando imágenes de Estados Unidos, de lo que pasaba en Estados Unidos en las universidades. Recién ahora se ha tocado el tema cuando las universidades se han puesto pro-palestinos. Pero no, o sea, por un tema más que todo de aquellos israelíes que están en Estados Unidos y que han sufrido esa censura, pero no de los conservadores que sufrieron la censura en la elección donde salió electo Trump. ¿Te acordarás? ¿Te acordarás que incendiaron una universidad de Berkeley? Porque iba a entrar Milo Yiannopoulos, que era un homosexual, que bastante era conservador, conservador, sí. Incendiaron eso. Hubieron profesoras que salían en CNN y en Fox diciendo que estaban completamente de acuerdo con la violencia. O sea, era público el tema. Y entonces lo que terminó pasando es que esta sociedad admitió la censura como si fuera una consecuencia o una situación social que podría encajar y convivir con ella. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo, que le hemos consumido. El peruano no inventa nada socialmente. Es un receptáculo de lo que viene de arriba. Ya, seguramente algunos sí son académicos, intelectuales que crean. Yo no estoy diciendo que no en ese punto. Pero sí como viene de arriba para abajo. Y al peruano le cuesta admitir, y hasta lo de tibios, que el derecho a la libertad de expresión implícitamente lleva el derecho a ofender a alguien, no insultarlo, sino que esta persona se pueda ofender por tus opiniones. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le gusta reconocer que Cristo es el Señor, por ejemplo. Y se ofende cuando le dices que Cristo es el Señor. No lo estoy agraviando, pero la gente no entiende que el derecho a ofender a alguien es algo que está implícito, no he dicho insultar, el derecho a que alguien, o mejor dicho, que alguien se ofenda, para decirlo así, por lo que yo digo, es parte implícita del derecho a la libertad de expresión. Es parte del debate, eso tienes que aceptarlo. Si no aceptas eso, entonces es una discusión de sordos, pues, o la de sordo con un mudo, que es peor, o sea, no se puede hacer. Tienes que aceptar que hay gente que está en contra tuya. Yo no sé qué cosa es lo que va a pasar en el futuro, no sé. Pero lo que creo que va a ocurrir al final, más o menos puedo imaginarlo. No sé qué cosa va a pasar en el futuro en mi país, pero sí creo que puede pasar algo al final. A ver, si esto sigue el curso normal de las cosas, o sea, normal en el sentido de que, a ver, el progresismo nos aplasta, digamos, la ola LGTB, progresista, pro aborto, pro cambio climático, pro, no sé, etcétera, termina anulando nuestras sociedades, castrando a nuestra juventud, en el sentido más estricto de la palabra incluso. Yo considero que el Señor es soberano, sigue siendo soberano. Él sigue sentado en su trono. Él no es que Davos o lo que ocurra en Nueva York o lo que ocurra en tal lugar va a poder moverlo un centímetro donde él está. Entonces entiendo que tenemos que dar la batalla hacia afuera y hacia adentro tenemos que hacer algo. Tenemos que prepararnos para volver a este mundo, volverlo a la luz después de un largo momento de oscuridad. Probablemente estemos vivos, probablemente no estemos vivos, probablemente sea en mucho tiempo más, pero digo nosotros como la iglesia. La iglesia tiene que prepararse para volver a la sensatez al mundo después de que se vivió todo el líquido amniótico y quedó esquizoide, ¿verdad? O sea, es un mundo que se está volviendo nos estamos volviendo locos. Justamente en ese punto quería incidir, pero antes de eso quería saludar a nuestros amigos que están en las redes sociales del programa No Negociable. Franco Alfaro dice: saludos hermanos, las redes sociales censuran a la mayoría de personas políticamente incorrectos. Y claro, hemos visto muchos de los ejemplos, hemos visto nuestras páginas censuradas, bloqueadas, por Twitter, Facebook, TikTok, restringidos, pero creo que la solución de eso ya lo hemos visto tal vez de cierta forma con la plataforma, la que ahora es X, anteriormente Twitter, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa, Fabricio? Ya hemos abordado el tema de la censura, ahora llamada políticamente correcto, ¿no? A través de este eufemismo, esta palabra.
Pero ¿qué pasa cuando esto ya ingresa a la iglesia? Tú comentabas justamente que la iglesia tiene que ser el baluarte, comentabas hace un momento. ¿Qué sucede ya cuando vemos que esto está en el púlpito? O sea, ¿qué queda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Los que estamos acá justamente defendiendo la verdad. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Por favor, estás en todo. Adelante. A ver, Libertad. la iglesia no es el lugar, ¿ok? La iglesia no es el templo, la iglesia no es la organización, la iglesia no es el nombre de la tal o cual denominación o de tal cual congregación. No es eso la iglesia. Entonces, si entra una bandera LGTB, si entra el evangelio de la prosperidad, si entra un pseudopastor o quien fuere que empieza a hablar estas cosas, no es la iglesia. La iglesia es el grupo de gente, de salvados que están congregándose allí, y no necesariamente son todos los que están congregándose ahí. Eso no lo sabemos, no somos quienes para señalar. La iglesia es el cuerpo de Cristo que está en todos lugares. Entonces, yo creo que no va a entrar a la iglesia. Va a entrar a los lugares donde vamos a congregar, o a las organizaciones que más o menos dan la fachada de iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Es levantarse y hablar. Lo que está pasando en Estados Unidos con la iglesia metodista. Hoy día tuvimos a un pastor metodista en hora punta, que ciertamente está muy bien. Pero lamentablemente muchas iglesias metodistas, luteranas, bautistas, neopentecostales en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en Europa, se han convertido en cuevas de... A ver, es innombrable, ¿no? Entonces... la iglesia tiene que hablar, y tiene que hablar así te quiten el presupuesto, así te quiten los diezmos, así se acaben las prebendas, así se pierda, etcétera, porque si la iglesia no habla, va a tener que responder. Va a tener que responder. Fabricio, así sea por fuego, va a tener que ser salvada, pero al menos que no sea por fuego, ¿no? De acuerdo. Y tal como lo has dicho, no hay nada que pueda mover, que Dios está en su trono, ¿no? Suceda lo que suceda, y lo has puntualizado bien, la iglesia no es exactamente el sitio físico, sino los salvados de quienes Dios ha tenido misericordia. Ahora, una consulta. Tú habías comentado acerca de que tienes ahora espacio para hablar libremente, o sea, ¿no? Willax, acá también en Betel Radio, y así como tú, hay muchos profesionales, porque conozco a un amigo que trabaja en la fiscalía, que está siendo ideologizada con varias capacitaciones, no solo la fiscalía, el poder judicial, entran ONGs como IDL a hacer capacitaciones, por ejemplo, en materia de enfoque de género, y muchos de ellos, hasta incluso se ha sabido que Servir también impulsó esta política. Es un ataque contra la libertad, pero que es difícil, y como tú dijiste, hay que tener mucho coraje, valentía para pararse frente a esto, porque muchos van a poner en una balanza, bueno, ¿qué prefiero? ¿Hacer que paso a este curso y llevarlo, o renunciar a mi trabajo? Porque tengo que elegir. Si quiero conservar mi trabajo, voy a tener que alinearme a lo que el jefe o las altas autoridades de esa institución me obligan. Entonces, digamos que en tu caso, y puede ser el caso de muchos, hay la oportunidad de trabajar en espacios en donde se permite esta libertad de expresión. Pero hay espacios en donde de repente el Poder Judicial, como te decía, la Fiscalía, tienen plenarias de género, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué recomendarías tú? A ver, en el lugar en donde te puso el Señor, tú tienes que dar el mejor trabajo posible. Hacerlo de la mejor manera posible. Había un pastor en los Alpes vieneses, que un hombre, siempre cuento esa historia porque es muy gráfica. Adoniram Judson y su mujer fueron dos misioneros que hicieron grandes cosas en India y también en Oriente Medio. Ellos fueron predicados porque ella se puso mal del asma y se fueron a una altura en Suiza en donde había una única cabañita y no había casi nada alrededor. Ese hombre era un cristiano y le estaba orando al Señor permanentemente para que le permita predicarle a alguien, porque no aparecía nadie por ahí. La pareja que fue a hospedarse a su casa de campo terminaron siendo convertidos gracias a esa predicación, y finalmente impulsaron una obra misionera que fue muy grande. De ese hombre no se supo nada más. Ese hombre hizo lo que el Señor le dijo que hiciera y punto. Tú vas a caminar de aquí hasta acá y lo que vas a hacer es esto. No, Señor, pero yo quiero hacer más. Es suficiente para el Señor y vas a recibir el mismo galardón que Adoniram Judson, el mismo galardón que Periquito de los Palotes. ¿Qué cosa es lo que te quiero decir? Que a veces,
Dos cosas. Primero, tienes que trabajar como para el Señor. Tienes que hacer tu trabajo realmente como para el Rey, de verdad, de la mejor manera posible. Así se peleen contigo, así no estén de acuerdo contigo en cómo tú ejerces bien tu trabajo. Tienes que tratar de agradar a tu jefe hasta donde te sea posible, aceptable, ¿verdad? Y si hay cuestiones que ya son muy que van en contra incluso de tu propia comunión con el Señor, si estás expuesto a delitos que tienes que cometer o a incorrecciones morales que tienes que hacer, vas a tener que dar un paso al costado. Pero mientras eso no tenga que ver con tu trabajo y tú puedes mantenerte haciendo el trabajo como se te ha ordenado hacerlo bien, tienes que hacerlo. Y segundo, órale al Señor, pídele al Señor. Yo siempre digo, o sea, a mí las oraciones, la verdad, que yo he recibido respuestas del Señor, coincidentemente casi siempre han sido oraciones en las que yo ya no dije Dios ayúdame, dije papá. O sea, a veces ni siquiera lo mencioné, pero era la oración a tu padre, ¿no? Contra el que a veces incluso todos los días estamos ofendiendo, y sin embargo él sigue siendo bueno. Esas oraciones profundas, ¿verdad? De corazón, de humillación total, el Señor las escucha y a su debido tiempo contesta. A veces es sí, a veces es no, pero sí contesta. Y para cerrar esta parte, Paulita, justamente me haces recordar de una jueza que en el caso de la eutanasia, que fue muy conocido este caso, de Ana Estrada, ella se abstuvo por decoro. Entonces, siendo parte de una institución, es un poder del Estado grande, de la Administración de Justicia, fue capaz de presentar, digamos, esta disidencia, ¿no? Yo no voy a respetar este fallo porque mi conciencia, mi libertad de creencias, de mi fe me lo impide, ¿no? Y efectivamente la oración a nuestro Señor debe ser en esa confianza que nos ha dado, adoptándonos como hijos a través de Jesús. Así es. Gracias, querido hermano Fabricio Cajadillo, estuvo con nosotros. Te agradecemos, hermano, y ahora sí vamos a querer tenerte en los próximos programas de No Claro que sí, Negociable. cuando quieras. Claro que sí, con Gracias, todo gusto. hermano. Entonces Gracias, Fabricio. A ustedes, gracias. Nos vamos a una breve pausa. Y regresamos. Siendo las 6:05, o bueno, las 6 de la tarde, estamos aquí nuevamente retomando tu programa No Negociable. El tema del día de hoy, pastillas contra la corrección política. Estábamos justamente con Fabricio Cajadillo abordando en nuestro primer bloque, y en este segundo bloque estamos ya con nuestro segundo invitado, porque el día de hoy en nuestro programa especial, nuestro programa número 44, estamos con nuestro amigo José Farfán, más conocido para los amigos como Pepe Farfán, un gran amigo, periodista, escritor, director ahora de enseñanzas del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, y estamos muy contentos de tenerlo aquí, Pepe Farfán. Efectivamente, Pepito, bienvenido, gracias por haberte dado el Qué tiempo. gusto verte, Pepe, ¿ah? Bueno, la alegría es mía realmente, cada vez que vengo acá es como estar en casa. Y muy contento de estar otra vez en el programa con ustedes. Gracias, amigo. ¿ah? Así es, y justamente nuestro amigo Pepe, y lo llamamos así con la confianza que hay, ¿no? Por favor. Porque él ha estrenado, ha publicado un gran libro, su primer libro, su obra, 100 pastillas contra la corrección política, y desde ya, amigos, les animamos a que puedan ustedes comprarlo, bajarlo, está ya disponible en Amazon en versión digital. Y estamos orando y estamos viendo también si nos están escuchando nuestros amigos de alguna editorial. Por favor, acá este es un gran libro, es el bestseller de este y del próximo año. Tiene que estar, tenemos que llevarlo a ese rumbo, Pepe. Sí, bueno, ha sido, gracias a Dios, la culminación de un desafío, porque ya hace tiempo que teníamos el desafío de poder publicar, a raíz de que venimos realizando durante varios años ya un diplomado en temas de ideología de género, en temas de corrección, o más bien incorrección política. Y sí, bueno, hay la demanda, hay la necesidad, no solo de que haya un libro, sino de que haya una biblioteca entera, claro, que trate estos temas a toda profundidad, ¿no? Lo que hemos sacado ahora es básicamente un inicio, es como simplemente empezar el partido, porque se trata de una colección de artículos cortos que tratan diversos temas relacionados con esto, ¿no? Y que sí, ciertamente, pues van
en contra de la corriente global, general, ¿no? Por eso son pastillas, progresista. ¿no? Por eso le llamas pastillas. Exactamente, esa fue la razón por la que le pusimos y pastillas. con eso la gente, ¿qué espera? Tener una cuestión. Cuéntame, ¿qué espera la gente cuando lea las 100 pastillas? O yo la he leído y no quiero tampoco hacer spoiler, así que te pregunto a ti. Claro. De verdad te felicito por el libro, muy bueno. Pero ¿qué esperas que la gente obtenga de la lectura de las 100 pastillas? Sí. Algo que yo he notado, y yo a mí mismo me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, es que cuando vemos las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, vemos las crisis que hay, no solo a nivel político, sino en general a nivel social, a diferentes niveles, uno se pregunta ¿cómo encaja todo esto? ¿Cómo este evento tiene que ver, por ejemplo, un tema de aborto, cómo tiene que ver con el tema del cambio climático, cómo eso tiene que ver con la eutanasia, cómo eso tiene que ver con transhumanismo? Siempre creo que, nuestro gran problema es que estamos en un mundo que cambia tan rápido que perdemos de vista el panorama general, ¿no? Y la intención de juntar todos estos artículos, porque en realidad estos artículos fueron escritos semanalmente durante 2 años más o menos para un medio, un semanario de Estados Unidos. Juntarlos era la idea de poder dar esa visión de conjunto. Era de poder tener un vistazo general a las piezas del rompecabezas, de tal manera que pudiera tener un alcance general, un principio general de más o menos de cómo interpretar las cosas que están pasando. Ese es un poco el objetivo inicial. Ya lo que viene en adelante sería pues profundizar en cada uno de estos aspectos, ¿no? Pero por lo menos ahora queremos dar una visión general. Pepe, y sabemos precisamente que tú no vienes haciendo esta labor de ahora, la haces desde hace muchísimos años y además has sido y eres capacitador en el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, además de haber escrito para este semanario que dices de Estados Unidos, y que, como lo comentas, el libro viene a ser un compilado de estos artículos que has desarrollado, 100 pastillas contra la corrección política, que se encuentra en Amazon. Nuevamente felicitaciones y consultarte, porque digamos que en el Perú hubo un punto de inflexión o de inicio cuando sucedió lo del tema del currículo escolar en año 2016, ¿verdad? Existió lo que es la Declaración de Lima en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, estaba todavía presente el exalcalde Castañeda Alosio, que en paz descanse, y se reunió la iglesia y muchos ciudadanos de bien que querían defender esta justa causa de defensa de los niños contra la ideología de género. Pero quizá tu labor no viene necesariamente desde allí, sino de antes, sabiendo que eres comunicador, que has trabajado en un despacho parlamentario. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de todo lo que has visto? Porque sé que en el libro comentas estas pastillas contra la corrección política, de hecho están basadas también en la experiencia que has tenido, claro, y los libros que has leído, de los cuales te has imbuido. Pero, ¿qué puedes decir del panorama? ¿Cómo desde la fecha que tú entraste a esta batalla cultural, cómo ves esto a la fecha, digamos, en un rango? Sí, gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de reconocer que yo como creyente, yo conocí al Señor a los 14 años, viví la mayor parte de mi vida cristiana ignorando a profundidad estos temas, creo como muchos, ¿no? Eso no quiere decir que yo no estaba en contra del aborto, sí estaba en contra del aborto, pero no sabía exactamente por qué. No sé, y si tuviera que, habría tenido que entrar a un debate sobre eso, probablemente me hubiera visto perdido, porque no tenía argumentos para eso, y mucho menos para otras cosas, ¿no?, que se están debatiendo ahora en la sociedad. Pero eso cambió hace 10 años, cuando recibí una invitación del pastor y congresista Julio Rosas para trabajar con él en el Congreso, en su despacho. Y para mí, yo quiero reconocerlo, ese fue un punto de inflexión, ¿no? Porque de pronto yo me vi confrontado a una realidad que yo, como líder inclusive de la iglesia, no había percibido, ¿no? Y es que pues fuera de las 4 paredes de la iglesia están pasando muchas cosas, algunas de ellas muy terribles, y que tarde o temprano afectan directamente a los creyentes. Entonces yo fui consciente de pronto de que el aborto no es solo un tema de me opongo a eso y punto, sino que esto va mucho más lejos, es parte de una agenda
que engloba principios, valores y una cosmovisión completa que ni siquiera es de ayer o de anteayer. Esto viene desde el siglo XV por lo menos. Exactamente. Todo, o sea, ese fue el punto clave. Hay filosofías subyacentes o ideas que están abajo que se manifiestan de una manera distinta en la actualidad y con una consecuencia. El tema es que esas ideas nunca eran una agenda política, como es Onacora. Sí, porque, no como ahora sí. Claro, porque cuando Descartes hace esta diferencia entre la razón y el cuerpo, que es un argumento que usan los abortistas cuando dicen, oye, pero si este niño todavía no tiene mente, ¿no? Hay que matarlo, es una carne. Esa idea nunca se había revestido de una agenda política con un montón de plata detrás. O sea, digamos así, la lucha que nosotros enfrentamos, o sea, nosotros sabíamos que esto era una idea, que habían ideas siempre contrarias a la vida, han habido siempre. Pero cuando hablamos ya de una agenda política y de una agenda, y para que la gente lo entienda, hablamos de que hay un conjunto de voluntades, ya no solo dispuestas a apoyar esto intelectualmente, sino a colocar recursos humanos, recursos financieros y de todo tipo para que el Estado lo imponga esto a los ciudadanos. De eso hablamos cuando hablamos de agenda, ¿cierto? Exactamente. Y el punto es, ¿de dónde viene todo eso? O sea, ¿cómo sale eso, no? Ahora, tendríamos que remitirnos al milenio que el cristianismo prevaleció en Europa, desde el siglo III más o menos, siglo IV, hasta el siglo XV, cuando empieza un movimiento anticristiano de búsqueda de autonomía humana, ¿no? El humanismo. Cuando conocemos bien el movimiento del Renacimiento, voltea la mirada al pasado greco-romano y trata de encontrar allí valores que puedan sustentar una nueva cosmovisión ajena al cristianismo, ajena a principios trascendentes, y a partir de ahí empieza todo un camino de desarrollo que llega a su culminación probablemente el siglo XVIII con la Ilustración. Ahora, ¿cuándo empieza la agenda? Yo diría que empieza básicamente a partir de Malthus. Cuando Malthus, este sacerdote, que sí lo no, anglicano... ¿Era pariente de Darwin? No, pero lo interesante es que Darwin era su discípulo. Ok. ¿Por qué? Porque escribe Malthus su teoría, pues, de que los alimentos estaban aumentando de manera aritmética, pero la población lo hacía de manera geométrica y esto iba a llevar a un caos total. Había que controlar a las masas. De paso, el mundo estaba pasando de ser rural a ser básicamente gente de ciudades. La gente se estaba concentrando en las ciudades. Surge la revolución industrial, las fábricas atraen mucha gente, el campo empieza a automatizarse, ya no se necesita mucha gente, entonces la gente no tiene trabajo, va a las ciudades, a las fábricas y termina esclavizado ahí a una serie de trabajos manuales en esa época, ¿no? Ahora, ¿a qué llevó todo esto, no? Malthus agarra, da su teoría y dice, bueno, aquí vamos a entrar en caos. Las élites se van a ver en una gran crisis porque las masas se van a envalentonar y van a empezar como lo hicieron en Francia, ¿no? Con la revolución. Y mire, ¿qué pasó con la monarquía? La destruyeron completamente. Eso que ha pasado en Francia va a pasar en todas partes si no nos ponemos las pilas. O sea, Malthus recogió una teoría marxista de lo que era esta de la síntesis y ¿por qué? Porque él parece decir que el marxismo viene después. Ese es el asunto. Pero entonces quiero decir que entonces él agarra la teoría hegeliana. Exacto. La teoría hegeliana. Pues, entonces, ¿por qué? Porque lo que veo es que él está profetizando lo que Marx profetiza también, pero en código de lucha de clases, que no tenía Malthus. Exactamente. O sea, por eso el punto es que todo es una secuencia de pensamientos que se alimentan unos a otros. Con una idea de determinismo social e histórico que no tiene nada que ver con lo que dice el señor. No solo no tiene nada que ver. La idea era contrarrestar al cristianismo, oponerse a él abiertamente. Porque son deterministas históricos, porque están diciendo que la dirección de la historia, ellos ya la profetizan, ¿cierto? Exactamente. Y el asunto es que cuando surge Darwin, ojo, él asistía a una iglesia anglicana con su esposa, los dos eran creyentes, entre comillas, ¿no? Y cuando él empieza a elaborar su teoría de que esto podría haber sido casualidad y todo eso, tiene un tremendo conflicto, una tremenda crisis de conciencia y no quiere publicar su tesis. Él había elaborado ya todo su trabajo y no lo publica por años, hasta que vienen a presionarle diferentes miembros de la élite inglesa a decirle, oye, públicalo, porque esto va a ser un arma poderosa contra la iglesia.
pues querían tumbarse la iglesia anglicana, ¿no? Entonces, cuando él lo hace, simplemente viene a ser una herramienta más que las élites habían empezado a recopilar para poder crear esta nueva cosmovisión anticristiana, abiertamente anticristiana, ¿no? Ahora, y cuando escribe Darwin, él se declara discípulo de Malthus. O sea, en su libro, él habla de Malthus como su inspiración, su maestro. Estoy viendo que desde hace siglos, por lo que me dices, para relacionarlo con la agenda actual, hay una unión entre los académicos, las élites y los políticos. Es por eso que yo estoy viendo y hemos observado por años libros que se dedicaban a inclusive decir que la biología era discriminatoria. Libros como el de Cordelia Fine, que hablaba de que la testosterona no producía ninguna diferencia entre los sexos. Textos donde inclusive en la católica hubo me acuerdo, un taller para decir que el instinto maternal no existía. Es decir, que no había una hormonización o un conjunto de procesos químicos físicos que al momento del embarazo y después del embarazo funcionaban digamos así, en la mujer, para poderle dar cobertura, cuidado, crecimiento, desarrollo a su cría. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es ahora, qué estás observando ahorita en ese tipo de uniones entre la élite? Podemos hablar de Davos, podemos hablar de este tema. La ciencia, los científicos, digamos así, o aquellos escritores académicos, no vamos a decir científicos, y también ahora el mundo financiero, que no había en esa época tan desarrollado como ahora. El mundo financiero, ¿no te parece a ti que es un eje que no estaba como antes? Porque, ojo, en esa época no todas las empresas estaban interconectadas. El mundo financiero no estaba tan interconectado. ¿Tú cómo lo estás viendo ahora? ¿No te parece que con ese aporte de esos megacapitalistas ya la cosa se convierte más peligrosa? Completamente. Lo que hemos visto desde el siglo XV otra vez es un proceso de avance constante en elaborar herramientas teóricas, pero también herramientas tecnológicas que permitan dirigir la sociedad hacia donde conviene a este pequeño grupo. Ahora, eso se ha perfeccionado muchísimo hasta el día de hoy, porque ya sabemos que hay herramientas que antes no existían. Ahora tenemos pues formas de controlar a la gente que es increíblemente invasivo, y la gente lo acepta sin ningún problema. O sea, si tú le dices, mira, con esta herramienta de inteligencia artificial tú metes ahí tus datos, etcétera, y todo tu trabajo está listo, ¿no? Entonces la gente lo acepta porque le conviene, entre comillas, ¿no? O estaba viendo el otro día una propaganda interesante me parece que era Corea. Tú vas a una tienda y ya no tienes que probarte la ropa. Ya lo vi. Te pones en una pantalla que te escanea, y luego tú le dices, a ver, con esta ropa cómo me quedaría, y flum, te pone la ropa. Ahora, eso es muy interesante y a la gente le encanta eso, pero mira lo que están haciendo. Te están escaneando completamente. Van a tener completamente tu información física allí a detalle, ¿no? Porque tú no sabes hasta qué nivel y dónde van esos datos. O sea, el nivel de invasión a la privacidad que hay ahora con las nuevas herramientas permite que la corrección política se imponga a un nivel que jamás en la historia ha sucedido. Así es, Pepe. Este tipo de herramientas de inteligencia artificial, estas corrientes de pensamientos que ya han sido plasmadas en libros, digamos, a las personas que no buscan más allá y solamente se alimentan de ese tipo de información, ya da una cierta confianza de que efectivamente esto es así, ¿no? Y los lleva por el camino de la corrección política porque ven y consideran que en relación a estos temas la posición ya está sentada y esto ya está definido. Pero qué importante, por ejemplo, y para ir un poco ya centrándonos a los temas o en relación al libro que has escrito, de las 100 pastillas contra la corrección política, qué importante realmente, y nuevamente te felicitamos, Pepe, por este libro. Y así chequeando, ¿no? Uno de los subtemas que tú tienes en el libro, sin spoilear, obviamente, pero me llamó bastante la atención. No hay problema. Pero me llamó, por ejemplo, bastante la atención en relación justamente al capítulo, digamos, número 7, ¿no? Pensamiento líquido. Justamente ahora que todo está tan diluido, tan maleable, cambiable, que es lo que hemos estado comentando en su momento. ¿Qué desarrollas en este capítulo?
Ya, bueno, en general los temas tratan lo que hemos estado conversando hasta aquí, en términos históricos, en diferentes formas. El pensamiento líquido es, o en general, hay un autor que todo, Sauman me parece. Sí, algo así, lo voy a buscar porque sí tengo su libro. Sí. Hace aforismos, ¿no? Tiene como 8 libros sobre temas líquidos. ¿Cuál es la idea? La idea es que hemos pasado de una sociedad que fundamenta sus acciones en pensamientos racionales a otra sociedad que fundamenta sus acciones en los sentimientos y las emociones. O sea, ha habido un cambio drástico, imperceptible al comienzo, ahora ya es mucho más evidente, pero ha habido un cambio drástico. Que si ustedes se dan cuenta, al comienzo el humanismo lo que planteaba era que la razón iba a dar solución a todas las cosas, iba a crear el paraíso en la tierra. Y la razón hasta le dieron categoría de Dios. En la Revolución Francesa había una diosa, y inclusive cambiaron los meses, los cambiaron. Exactamente. O sea, se divinizó a la razón porque se pensaba que ahí estaba la respuesta a todo. Y la razón incluía la ciencia. O sea, todo lo que venía por el estudio científico era parte del razonamiento lógico y por lo tanto entraba... Y de ahí nació el cientifismo que decía que solamente aquello que había sido comprobado científicamente era verdad y válido. Es decir, cualquier conocimiento diferente como el teológico era inválido. Ahora, el problema es que ya no estamos en esa época. Todo eso ha pasado. ¿Qué pasó? En el siglo XVIII, la razón llegó a su culminación, o sea, llegó a sus máximos ofrecimientos y empezó a más bien decepcionar a las personas. En el siglo XVIII es que surge el romanticismo como un movimiento de que contrarresta la razón, diciendo, oye, no todo es razonable, hay cosas que no se pueden expresar, etcétera, etcétera, y empieza una corriente que ha terminado o que termina en esos momentos con las guerras mundiales. O sea, ¿a dónde condujo la razón humana? Primeramente a la Revolución Francesa, que fue un baño de sangre terrible, pero un poco más adelante, después del siglo XIX, en siglo XX, empiezan todas las masacres terribles que hemos conocido y que culminan en las guerras mundiales. O sea, la razón finalmente a lo que ha llevado es al enfrentamiento absoluto entre los seres humanos. Cuando el hombre entiende esto, se decepciona de la razón, surge la filosofía existencialista. El hombre... Oye, ¿para qué existo? ¿Qué hago acá? O sea, es una crisis total, y eso ha llevado entonces a que busquen otro fundamento que ya no sea la razón. Y el nuevo fundamento de las cosas empieza a ser ahora, bueno, el corazón tiene la razón. Y el fundamento para los cristianos es Cristo, ¿cierto? Y también sabemos que en la sociedad ha participado personas aún no sean de nuestra fe, defendiendo la libertad, y esperamos que esa unión se siga dando en nuestra sociedad. Pepe, nos ha ganado el tiempo, pero te agradecemos tu presencia e invitamos nuevamente a nuestra audiencia a poder adquirir este libro en Amazon, 100 pastillas contra la corrección política, y nos reencontramos, amigos, porque volvemos en la próxima temporada. El día 5 de agosto nos reencontramos nuevamente en su programa No Negociable. Así que hasta pronto. Pepe, muchas gracias. Así Gracias es, a amigos, ustedes. también queremos, antes de despedirnos, saludar a Alex Valdivieso, saludos a Betel Radio, saludos para todo el equipo también de No Negociable, gracias. El mensaje de Pastor Abel Cueto. Muchas gracias. Gracias. Saludos Gracias amigos por esta a Pepe temporada. Farfán. Y nos vamos. Nos vamos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.